formación de secreción, ¿sí? Va a haber más moco, más catarro. Entonces, es como imaginar dos ejércitos que se encuentran. Por ejemplo, vamos a decir, Argentina viene a atacar a Brasil, ¿verdad? Y Brasil viene desde hacia Pontaponá y Argentina está viniendo desde hacia Pedro Juan. Y justo los dos ejércitos se encuentran aquí en Pedro Juan Caballero. Y Brasil empieza a tirar sus bombas y Argentina empieza a tirar sus bombas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Pedro Juan Caballero? Pedro Juan Caballero va a ser destruido, ¿sí? Entonces, los edificios, pocos que tenemos van a caer, las casas van a ser destruidas, muchos habitantes van a morir, ¿verdad? Desastre va a ocurrir en la ciudad. Y es lo mismo que sucede en el bronquio, ¿me entienden? Entonces, germen contra células de defensa se encuentran en los bronquios, ¿sí? Empiezan a guerrear, se liberan sustancias inflamatorias, sustancias tóxicas, citotóxicas, y entonces, además de morir bacterias y además de morir neutrófilos, también el ambiente, los bronquios van a sufrir, el ambiente donde ellos están guerreando. ¿Cómo sufren? ¿Cómo se destruye? Se destruye el epitelio respiratorio con sus cilios, se destruye las fibras elásticas y musculares de los bronquios, y lo que ocurre, así más o menos paradójico es, pero lo que ocurre también es la formación de mayor cantidad de moco por las glándulas que están ahí abajo, ¿sí? Eso es lo que sucedería. La causa entonces más frecuente de inflamación de los bronquios en este sentido es la infección y se caracteriza por la liberación de sustancias proteolíticas, radicales de oxidación por parte de células inflamatorias como neutrófilos y de bacterias, como por ejemplo las temibles Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenza, ¿verdad? Que tienen la capacidad de dañar la integridad de la mucosa y estructuras de soporte de la pared bronquial. O sea que podemos decir que la destrucción de la pared de los bronquios, la destrucción del epitelio de los bronquios, ese aumento de la formación del moco en esa región es consecuencia de la lucha entre los neutrófilos, que son nuestras defensas, y las bacterias que están atacando esa región. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Los microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenza, ellos producen pigmentos, proteasas y otras toxinas que son capaces de lesionar el epitelio respiratorio y van a alterar la depuración mucociliar, ¿sí? Ellos, para defenderse contra los neutrófilos, ellos van a tirar, van a derramar estos pigmentos, proteasas y toxinas. Y al tirar eso, ellos van matando a las células respiratorias, a las células del epitelio respiratorio, aquellas células ciliadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no hay más células ciliadas, entonces no hay cómo barrer la suciedad que se está produciendo, ¿sí? No hay cómo barrer las células muertas y no hay cómo barrer también la secreción que se está produciendo. Por eso se dilata el bronquio y se acumula la secreción en esa dilatación. La respuesta del huésped, seríamos nosotros, induce también la lesión epitelial como consecuencia de la liberación de mediadores liberados por los neutrófilos. O sea que literalmente, tanto las armas de los neutrófilos como las armas de las bacterias son las que van a producir la destrucción del bronquio. Al estar comprometida la defensa contra las infecciones, las vías respiratorias dilatadas se van a volver más susceptibles a la colonización y también al crecimiento bacteriano. Tenga bien en cuenta que aquellos cilios, aquel epitelio respiratorio con sus cilios, esas células son las células encargadas de ayudar a limpiar, a no permitir que entren microbios dentro de las vías respiratorias. Entonces, si nuestro epitelio respiratorio con sus cilios está dañado, no se puede barrer microbios hacia afuera, no se puede barrer el moco que se está produciendo,
Entonces ese moco que va a quedar acumulado ahí va a servir como un caldo de cultivo. Entonces, a medida que crece, que se dilata ese bronquio y aumenta la secreción purulenta adentro, la secreción, el moco que se queda, ese moco se transforma como un caldo de cultivo y las bacterias consiguen proliferar más rápido. ¿Está bien? La disminución del flujo aéreo debidas al debilitamiento de la pared bronquial y la alteración mucociliar secundarias a la pérdida de esas células ciliadas y a la mayor viscosidad del esputo, ¿verdad? Se está transformando en un catarro viscoso, purulento, originan el enlentecimiento de la eliminación del catarro. Y ese catarro mismo acumulado ahí va a ayudar también a obstruir las vías respiratorias. El retraso en el transporte mucociliar va a facilitar la colonización, el sobrecrecimiento bacteriano y la infección bronquial, que a su vez origina más inflamación. De esta manera se va a cerrar el círculo vicioso que conduce a la formación y la progresión de las bronquiectasias. O sea que si nosotros podemos hacer un resumen de los elementos o de los acontecimientos fisiopatológicos, podemos decir bronquios medianos o bronquios secundarios reciben la invasión de un germen, ¿sí? Automáticamente nuestro cuerpo se va a querer defender. ¿Con qué células? Neutrófilos, macrófagos. Llegan a esos bronquios medianos y empiezan a luchar contra las bacterias, ¿sí? Estas bacterias sueltan sus armas, sus toxinas, sus pigmentos, sus proteasas sobre las células de defensa. Y las células de defensa también empiezan a tirar sus elementos o sus factores inflamatorios sobre las bacterias, ¿sí? Y una vez que esas sustancias son sueltas ahí en el bronquio, ¿verdad? Toda esa cantidad de sustancias liberadas en esos bronquios van a dañar el epitelio bronquial, matando las células ciliadas, eliminando los cilios, ¿verdad? Destruyendo la parte muscular y elástica del bronquio y a consecuencia de eso, ¿verdad? Va a haber una acumulación, una producción de moco y acumulación de moco en ese lugar, ¿sí? Entonces, si hay más moco que está retenido porque las células ciliadas ya no están, ya no se puede eliminar ese moco, ese catarro, como queda un ambiente húmedo, las bacterias invasoras aprovechan ese ambiente húmedo, ese caldo que quedó ahí y lo convierten en un caldo de cultivo y proliferan cada vez más. Al proliferar cada vez más, nuestro cuerpo dice, vamos a mandar más neutrófilos, vamos a mandar más macrófagos, y vienen más neutrófilos y más macrófagos. ¿Y qué pasa? Encuentran más bacterias, entonces se liberan toxinas, se liberan productos citotóxicos, se liberan mediadores químicos. ¿Dónde se liberan? Ahí en esa región. Destruyen más los bronquios, se dilata más el bronquio, se produce más catarro purulento que no se elimina, prolifera más bacterias, vienen más células de defensa y así sucesivamente. Es como si fuera un círculo vicioso o un círculo o una retroalimentación positiva. ¿Se explica, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Ok. Entonces, la falta de eliminación adecuada de las secreciones y de bacterias de las vías respiratorias obstruidas va a permitir la infección recurrente o crónica, ¿sí? Otras causas que podrían ayudar a producir una obstrucción serían neoplasias de crecimiento lento, aspiración de cuerpo extraño, estenosis bronquial, secreciones impactadas o alguna compresión extrínseca, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Si una neoplasia, si un cáncer, por ejemplo, o algún cuerpo extraño está en ese lugar, ¿sí? Ese cáncer, ese crecimiento neoplásico o ese cuerpo extraño va a promover también una reacción inflamatoria de nuestro cuerpo, ¿sí? Una reacción inflamatoria. Y como ese cuerpo extraño, ese cáncer está obstruyendo la vía respiratoria, por supuesto que las secreciones tampoco van a poder ser eliminadas
y se va a acumular ahí. Entonces, ¿quién puede sobreinfectar ese caldo que se está formando? Las bacterias. Y una vez que es sobreinfectado, entonces ya vienen otra vez nuestras células y ahí círculo vicioso. Entonces, hay un cierto número de acontecimientos que van a suceder en base a lo que nosotros estábamos diciendo como fisiopatología de esta enfermedad. ¿Sí? Ya sabemos, va a haber inflamación bronquial. Además de eso, acuérdense, ¿verdad? Cuando dos ejércitos están en una guerra, ellos no dicen, enemigo, solamente acá en este cuadrante nomás vamos a guerrear. Acá nomás va a ser nuestra guerra. No, ellos no quieren saber. Ellos van tirando bombas y todo lo que está alrededor se va destruyendo, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo. Hay una inflamación bronquial y alrededor del bronquio también va a haber inflamación. Inclusive puede haber fibrosis, ¿sí? Puede haber también alteración del parénquima pulmonar que está alrededor de los bronquios, ¿sí? Puede haber una cierta neumonía alrededor. ¿Por qué? Porque la inflamación es tan importante. Puede haber fibrosis, ulceración de la pared, puede haber hiperplasia de glándulas mucosas. Por eso hay más producción de moco, ¿sí? Los componentes normales del bronquio, incluyendo el cartílago, el músculo, el tejido elástico, van a ser destruidos y van a ser reemplazados por tejido fibroso, ¿sí? Las vías dilatadas se pueden llenar de un material espeso, un material purulento, y las vías más periféricas pueden estar ocluidas por secreciones o cerradas y reemplazadas por fibrosis, ¿sí? Y todo eso depende del tiempo de evolución de esta patología. El parénquima vecino, ¿sí? Que es el parénquima alveolar, puede ser anormal. Dependiendo del tiempo de evolución, ya puede haber fibrosis también en el alveolo que está alrededor de los bronquios. Por tanto tiempo de inflamación, por tanto tiempo de daño, puede haber destrucción de los alveolos alrededor de esos bronquios, bronconeumonías, atelectasias. Y otra cosa que es bastante interesante que va a ocurrir también alrededor de estos bronquios, ¿sí? Es que el cuerpo va a querer aumentar la vascularización en esa región que está siendo atacada. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que tiene que haber una mayor vascularización en esa región? Porque tienen que llegar las células de defensa. Los neutrófilos no van a llegar ahí en ese lugar por teletransporte. Tienen que llegar por la circulación. Entonces el cuerpo se va a encargar de aumentar la vascularización, incluyendo haciendo neovasos alrededor de esos bronquios que están dañados. Por eso en la clínica, cuando el paciente tose mucho, el paciente que tiene bronquiectasias, tose mucho, elimina una secreción purulenta que puede ser fétida y muchas veces, la mayoría de las veces, también elimina un poco de sangre, tiene un poco de hemóptisis. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos pequeños y tortuosos ahí en esa región. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en la anatomía patológica es justamente que la dilatación bronquial se va a acompañar de cambios destructivos, inflamatorios en las paredes de las vías respiratorias de calibre mediano a nivel de los bronquios segmentarios o subsegmentarios, ¿verdad? Esta inflamación mediada por los neutrófilos, incita a las enzimas elastasa y metaloproteinasas de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es como que las enzimas, estas enzimas que deberían proteger a nuestros bronquios de la degradación, como hay tanto material inflamatorio alrededor ahí, entonces estas enzimas que no deberían permitir que se destruyan los bronquios, ellos mismos quedan inactivos. Y entonces las metaloproteínas, las conocidas metaloproteínas, pueden actuar destruyendo estas paredes de los bronquios. Los componentes estructurales normales de la pared, como el cartílago, el músculo liso,
el tejido elástico, se destruyen y van a ser sustituidos por un tejido fibroso que con el tiempo empieza a aparecerse como sáculos y está lleno de secreción purulenta y también de restos celulares y de bacterias. Otra característica microscópica es la presencia de inflamación y fibrosis bronquial y peribronquial, ulceración de la pared bronquial, puede haber metaplasia o cambio de epitelio en ese lugar donde hay la lesión. O sea que el epitelio que era cilíndrico, simple, ciliado, se transforma en un epitelio epidermoide, parecido al epitelio de la piel, pero sin la queratina. Y puede haber también hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿sí? Hiperplasia de las glándulas mucosas. Por eso hay tanto moco y por eso hay tanta humedad que le facilita la multiplicación a las bacterias. El parénquima, que normalmente es ventilado, o sea que los alveolos, ¿verdad?, que son ventilados por las vías respiratorias enfermas, pueden ser anormales, con diversas combinaciones de fibrosis, enfisema, bronconeumonía y atelectasia. O sea que nosotros no podemos esperar que el alveolo o la región de pulmón que está siendo ventilada por un bronquio enfermo sea normal. Imagínense un poco, es un tubo que está llevando aire a una región alveolar y en ese tubo hay un montón de bacterias. Por supuesto que esas bacterias también van a pasar a los alveolos, ¿sí? Entonces, ese bronquio enfermo va a enfermar al parénquima que él está dando. Por eso puede haber, dependiendo del tiempo de evolución de esta patología, ya puede haber fibrosis en esa región de los alveolos, puede haber destrucción de alveolos con un enfisema, bronconeumonías y también atelectasias. O sea que el bronquio está fluido que no pasa aire y entonces los lóbulos o los alveolos que están distalmente ya se cierran nomás, ya se colapsan. ¿Por qué? Porque no están recibiendo ni mandando aire. Debido a la inflamación, aumenta también, como estábamos diciendo, la vascularización de la pared bronquial, con aumento en el tamaño y la tortuosidad de las arterias. Ya no son vasos sanguíneos, por así decir, bien regulares, bien rectos, sino que es todo un enmarañado, parece bombril. ¿Sí? Explica la propensión, esta neovascularización explica la propensión al sangrado y también hay una formación de anastomosis entre las circulaciones arterial y bronquial. ¿Se entiende, chicos? Sí, pero... Bueno. Señor. ¿Cómo? No, no. Me salió entrecortado acá, no entendí. Esto... Prof, ele falou que caixa de energia na rua dele, e aí ele ficou entrou sem energia, né? Entrou faz pouquinho tempo. Sí. Vamos a... ¿Vos? João. João. Isso. Medida que pasa, yo creo que no vas a necesitar haga un repaso, porque a medida que hablando, yo voy a hablar de fisiología, hablar de fisiopatología y no vas a perder nada. Pero al final vamos a otra vez eso, ¿sí? Beleza. Bueno, como empezamos un poquito tarde, yo voy a ir
No, chicos, para poder terminar. Dale. Las causas postinfecciosas. Estas causas postinfecciosas son las más frecuentes para la formación de la bronquiectasia. Y es como nosotros estábamos diciendo al inicio de la clase. Las bronquiectasias no son enfermedades por sí mismas. Ellas necesitan una enfermedad previa que le cause, ¿sí? Entonces las infecciones son las que causan bronquiectasia. Cualquier neumonía grave puede dañar la pared y favorecer la aparición de bronquiectasias. En especial, algunas producidas por organismos son muy necrosantes, como ser, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, anaerobios, ¿verdad? O cuando se retrasa de manera significativa el inicio del tratamiento antibiótico o vive el tratamiento antibiótico a tiempo, ¿sí? Entre los que son más frecuentes pueden citar Bacterium tuberculosis, por eso mencionando la tuberculosis hace rato, otras bacterias no tuberculosas como el Mycobacterium avium, la pertussis, que es el germen que causa la tosferina, la coqueluche o la tos convulsa, ¿sí? Y también adenovirus de la virus. Iniciar el proceso. Ellos pueden ingresar dentro de las vías respiratorias, ¿verdad? Y causar cierta inflamación en las vías respiratorias. Y algunos de estos gérmenes podrían entrar y sobreinfectar a esta persona. Y entonces produciendo lo que nosotros estamos viendo en la fisiología. El HIV, por las alteraciones inmunitarias producidas, también puede facilitar la aparición de la bronquiectasia debido a las infecciones a repetición que puede producir. La coexistencia, hay que tener en cuenta una cosa también, la coexistencia de otitis y sinusitis crónica. ¿Sí? Una persona que constantemente está teniendo otitis o sinusitis crónica, que no cura luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que buscar un poquito cómo está esta persona, si no está inmunodeprimido. Y además de eso, tenemos que tratar de buscar también si de por ahí no está haciendo bronquiectasias, ¿sí? Porque si está haciendo sinusitis y otitis a repetición o se está perpetuando esas patologías, entonces tranquilamente esta persona también puede estar haciendo bronquiectasias. También se ha asociado a la bronquiectasia a un síndrome llamado síndrome Sawyer-James o síndrome de McLeod, ¿sí? Habla de una bronquiolitis obliterante, proceso infeccioso en los primeros 8 años de vida de la gente. Es decir, que muchas personas, si es que hicieron una infección respiratoria grave antes de los 8 años, entonces puede ser la causa de una bronquitis futura, una bronquiectasia futura. Las causas predisponentes. ¿Qué es una causa predisponente? Quiere decir, puede ayudar a que se inicie, que se origine la enfermedad. Los defectos anatómicos congénitos, por ejemplo, la broncomalacia. ¿Qué es la broncomalacia? Es una debilidad de las paredes bronquiales con el consiguiente peligro de insuficiencia respiratoria por espasmo bronquial. O sea que son personas que no tienen la estructura elástica y dura necesaria para mantener a los bronquios abiertos, ¿sí? Son personas que no tienen así esa estructura elástica para que pueda estar abierto su bronquio. Entonces se puede colapsar eso y el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria importante. También los quistes bronquiales, ¿sí? Las fístulas traqueoesofágicas, las personas que tienen una comunicación entre la tráquea y el esófago, el secuestro pulmonar, ¿sí? Que son estructuras pulmonares que no tienen
se alimentan de mucha sangre, tienen mucha vascularización. Los defectos hereditarios, deficiencias ciliares, ¿verdad? La discinesia ciliar primaria, donde los cilios no funcionan, los cilios de las vías respiratorias. La fibrosis quística, donde hay un funcionamiento deficiente de las glándulas exócrinas y que se caracteriza por presentar signos de enfermedad crónica y disfunción del páncreas. Esto van a ver ustedes en pediatría. También la deficiencia de alfa-antitripsina, que es una de las causas del enfisema, que no hay alfa-1 antitripsina, y la alfa-1 antitripsina entonces no puede evitar que nuestro mismo cuerpo empiece a degradar las estructuras alveolares. Entonces se van destruyendo los alveolos y va habiendo esos huecos, espacios, ¿verdad?, en los pulmones, y ese es el enfisema que vamos a explicar muy bien también después. Cualquier enfermedad que cause o que lleve a un defecto inmunológico, o sea, que defecto de la inmunidad, ¿verdad? Si nuestra inmunidad no está bien, entonces eso quiere decir que cualquier germen puede ingresar dentro de nosotros y nos puede causar una infección. La agamaglobulinemia congénita, la deficiencia adquirida de inmunoglobulina, enfermedad granulomatosa crónica. Las infecciones broncopulmonares son causas desencadenantes como la tosferina, el sarampión, también la bronquiolitis, obstrucción bronquial por aspiración extraño, las adenopatías y el EPOC, amiloidosis, y algunos otros diversos factores que pueden ser las neumonías por aspiración, irritantes, o bien se habla también de una pequeña porción de gente que no tendría un factor desencadenante, pero que tendría la bronquiectasia. Recordar también, chicos, que el cigarrillo puede empeorar la función pulmonar y acelerar la obstrucción, ¿sí? Acuérdense que si ustedes empiezan a analizar Robbins, el libro de anatomía patológica, ustedes van a ver prácticamente todas las enfermedades que Robbins estudia. Dice causas, y en algún lugar dice como causa tabaquismo y alcoholismo, ¿sí? El tabaco y el alcohol son causas de prácticamente todas las enfermedades, o tienen por así decir, una participación en todas las enfermedades. Bueno, tipos de bronquiectasia. Acá nosotros podemos ver, ¿sí?, en estas imágenes, ¿verdad?, los tres tipos de bronquiectasia que podemos tener. No quiero tener bronquiectasia. Las cilíndricas. ¿Cuáles son las cilíndricas? Son las que son como tubos dilatados que terminan abruptamente en los bronquios finos y obstruidos. O sea que son conductos largos que de repente nomás terminan. Esto todo está dilatado, está inflamado, está lleno de catarro y viene y termina acá. ¿Por qué? Porque acá está obstruido. Acá está entupido por catarro. Entonces acá ya no se ve más a continuación nada. Después tenemos las varicosas, que son dilataciones irregulares. Sería esto, ¿verdad? Una mezcla de las cilíndricas con las saculares, ¿verdad? No tiene un aspecto, por así decir, muy regular, ¿sí? Estas bronquiectasias son comparadas a las varices de aquellas personas que tienen varices en las piernas, ¿sí? Si ustedes alguna vez llegaron a ver una persona con esas varices importantes, algunas son cortas, algunas más largas, algunas más grandes, más finas, más gruesas, y todas son diferentes en su tamaño y en su forma. Y las saculares o quísticas, que son dilataciones que terminan en fondos ciegos, sin estructuras bronquiales reconocidas distalmente. Miren un poco lo que es esto. Estas son las saculares, ¿sí? Son pequeños saquitos. Saquiños. Referente a la clínica, ¿sí? Tos persistente. Esa es una de las manifestaciones más importantes. Tos persistente o recurrente con un esputo purulento
y también muchas veces fétido, dependiendo si es, por ejemplo, si es un anaerobio que está ahí, va a tener muy mal olor, ¿sí? Hemóptisis en el 70% de los casos. Y ya sabemos por qué hay hemóptisis, ¿verdad? Porque cuando se dañó ese bronquio, hubo un aumento de la vascularidad en ese lugar. Entonces, cuando la persona tose mucho, tose con mucha violencia, se pueden romper esos pequeños vasos, entonces la persona puede empezar a expectorar sangre. El comienzo normalmente, el comienzo es insidioso de los síntomas. A veces tos, pero sin expectoración. Puede haber mucha dificultad respiratoria, puede haber sibilancias si la persona ya tenía un EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y algunas veces podemos ver neumonías a repetición en la misma zona. O sea que nuestro paciente viene ahora por primera vez y vos le diagnosticás una neumonía. Le diagnosticás una neumonía y le tratás y se cura aparentemente. Pero dentro de algunas semanas vuelve esa persona, vuelve ese paciente, ¿verdad? Con los mismos síntomas de neumonía. Les haces la placa radiográfica y ves que la neumonía es en el mismo lugar que vos trataste la vez pasada. Le tratás nuevamente. Aparentemente mejora, en algunas semanas vuelve nuevamente. Y la neumonía es igual y la neumonía, la radiografía nuevamente comprueba que es en el mismo lugar otra vez la neumonía. O sea que, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay un bronquio que tiene secreción purulenta acumulada. Y cuando vos le tratás con antibióticos, y esa secreción purulenta acumulada causó la neumonía, infectó alrededor de los bronquios. Entonces, cuando vos le diste antibiótico, probablemente ese antibiótico no mata todos esos gérmenes porque no consigue llegar correctamente a donde están los gérmenes porque hay mucha secreción. Entonces, aparentemente mejora por un tiempo, pero después vuelve otra vez porque vos nunca mataste todos esos gérmenes. Profe, aí uma dúvida aí ao chat, pode ocorrer bilateralmente essa bronquiectasia? Sí. Dale, gracias. Andrés Valero, ¿puede ocurrir bilateral en el paciente? Sí, señor. Por eso habíamos dicho que puede ser bien localizado o puede ser generalizado. Y al hablar de generalizado puede afectar los dos pulmones, ¿sí? Cuando yo me voy a dar cuenta que mi paciente, que yo le estoy tratando con bronquiectasia y le estaba tratando, que mejoró súper bien, que respondió súper bien al antibiótico, etc. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta que ese paciente está empeorando? ¿Cuándo me voy a dar una exacerbación aguda de esa enfermedad? Mejoró muchísimo. Solamente a la mañana tiene un poquitito. Pero después, ¿verdad? Después, hace 2 o 3 meses que no le veo a mi paciente y ahora viene mi paciente y me dice, doctor, empecé otra vez a tener muchísimo catarro. ¿Sí? Empecé a tener muchísimo catarro. Entonces, eso te tiene que alzar, te tiene que llamar la atención para pensar que probablemente, ¿verdad? Su bronquiectasia empeoró o probablemente se complicó con alguna otra enfermedad, ¿sí? Exacerbación de la disnea y de la tos. El paciente últimamente ya no tenía disnea, ¿verdad? El paciente ya no tenía tos, tenía muy poco y de repente empieza a tener otra vez mucha disnea, mucha dificultad respiratoria y mucha tos. Eso también puede decir que nuestro paciente está empeorando nuevamente. Fiebre con temperaturas mayores de 38 grados, ¿sí? Nuestro paciente que ya no estaba más con fiebre, ahora está empezando otra vez a hacer fiebre. Aumento de las sibilancias, malestar, fatiga, letargo, función pulmonar reducida y cambios radiográficos. O sea que yo puedo también quitar una radiografía y decir, esto no estaba acá antes, ¿verdad?
Antes yo tenía bronquiectasia solamente en el lóbulo medio de mi pulmón derecho. Ahora hay también señales de que hay en el lóbulo inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que se está exacerbando el cuadro, que está empeorando el paciente.